Luna une el destino con el destino para crear coincidencias. La historia de Luna continuó con el MV de Butterfly, el segundo gran paso del grupo. El día de hoy vamos a hablar sobre toda esta segunda gran etapa en su historia. Si aún no vieron los videos analizando los solos de las chicas y los de la subunidad, los invito cordialmente a verlos antes de ver este video, así como también los videos anteriores en donde encontrarán las historias de Luna, One Third, Odd Eye Circle, YYXY y el debut del grupo, pero si prefieren quedarse en este, no hay problema. En el video anterior establecimos cómo, gracias a Hi-Hi, es posible llenar los vacíos en la historia de todo el proyecto. La unión del grupo creó un efecto amplificador que vemos reflejado tanto en Plus Plus como en los álbumes de Odd Eye Circle, Mix and Match y Max and Match. El primer regreso del grupo con el álbum Repackage XX y el título principal Butterfly se centró en dar foco al resto de lunas alrededor del mundo. Es por eso que la única información referida a la historia con la que contamos es aquella que se nos presentó en los teasers previo al lanzamiento del mismo. XIVX podría tratarse de la caída de Eve a la Tierra y su paso por Hong Kong, seguido de la llegada de Chu, que nunca dejó de buscarla, otra adaptación cinematográfica de New y Heart Attack. Por otra parte, X3X es un claro ejemplo de esto. A lo largo del video se nos muestra a Hyechu dejando Eden de forma similar a Love Forever o Egoist, pero en este caso llegando a París. Similar a Hi-Hi, estos avances nos llenan espacios vacíos de la línea de tiempo que no sabíamos a dónde llevaban o incluso complementan otros datos ya presentes. Es el caso del teaser X2X el que encuentro más interesante. Gowon se encuentra corriendo tras el auto que transportaba a Hasul en Let Me In, como si tratara de impedir que todo este enví sucediera. Pero ¿cómo es que Gowon está ahí? ¿Y por qué querría evitar que Let Me In suceda? Definimos en nuestro análisis inicial de Let Me In, que pueden encontrar en el canal, que este videoclip es en la Tierra, pero es mucho más simbólico. La muerte de la otra Hasul no es una muerte literal, es una muerte simbólica. Su corazón frío se derritió y su mundo se llenó de color. Antes de avanzar con la historia que nos proporciona X2X, me gustaría volver a la pregunta, ¿cómo es que Gowon está ahí? Podríamos llegar a pensar entonces que Let Me In se ubicaría luego de Butterfly, pero eso sería incorrecto, pues considero que Let Me In sucede mucho antes que Hi-Hi, y en cualquier caso tenemos como indicio a Girl Front, donde vemos un pequeño frame de las ruedas del auto amarillo que tienen las chicas, pero en Islandia, misma ubicación de Let Me In. Descartando esta hipótesis, quiero recordarles que en el video anterior de la historia de Luna hablamos sobre cómo es posible que Gowon y Chu le enviaran el collar a Hyunjin en Around You. Concluimos en que en un universo con forma de Mobius, el tiempo no sería una flecha recta, como lo percibimos nosotros, sino un circuito torcido, donde el futuro puede doblarse sobre el pasado y afectar su origen, dando lugar a situaciones donde el efecto ocurre antes que su causa, una paradoja causal. Lo que debería ser un fin vuelve a tocar el principio. Sin embargo, creo que este caso es diferente. La Gowon que tenemos en este MV tiene el cabello claro, similar a lo que vemos en One and Only, cuando muerde su fruta prohibida. Pero lo que me lleva a pensar que es una Gowon mucho más avanzada en el tiempo, incluso después de Hi-Hi, es su vestimenta. Es de color blanco y de alguna forma me recuerda a estos ropajes que las chicas llevan en las imágenes conceptuales de Plus Plus. Entonces, ¿qué hacía Gowon allí? Tomándome total atrevimiento y teorizando, creo que Luna en XX y junto al efecto mariposa intentan cambiar el pasado, en este caso Let Me In. En su búsqueda de romper el Mobius para escapar del bucle sin fin que las tiene atrapadas, comienzan a intentar cambiar ciertos sucesos, pero sin éxito alguno. Esto es porque todo intento de cambiar el pasado ya está contemplado dentro de la historia. El Lunaverse no es solo un universo con forma de cinta de Mobius y por ende un universo cíclico, es también un universo determinista. El pasado no puede cambiarse. Las acciones que crees que alteran el pasado son justamente las que hicieron que el presente sea como es. Por esto es imposible para Gowon intervenir en el MV de Let Me In, por más que lo intente. No es que no pueda viajar al pasado, es que no puede hacer algo que contradiga lo que ya ocurrió, porque ese viaje siempre fue parte del recorrido. Es así como Gowon, dejando atrás una versión suya, camina hacia el avión y tomando una pluma del suelo, lanza miles de mariposas al
aire para que tengan un impacto en todas las lunas alrededor del mundo. Ahora que Luna ha intentado cambiar el pasado sin éxito alguno, tan solo deberán destruir todo el Lunaverse para poder romper el ciclo. Aunque sin saberlo, el simple hecho de que Luna se haya unido como una sola entidad es la causa del efecto mariposa que terminará creando un gran huracán capaz de destruirlo todo. En los próximos regresos del grupo veremos paso a paso cómo comienza la destrucción y la presencia del fuego como elemento que no solo destruye, sino que hace renacer este mundo. Dicho esto, espero les haya gustado este video sobre la historia del Lunaverse, y en este caso del gran segundo capítulo de nuestra historia. Me gustaría leer sus opiniones en los comentarios y teorías si es que las tienen. No se olviden de darle like si les gustó el video y activar la campanita de notificaciones para estar al pendiente de cuando subo un nuevo video. Y no se olviden de comentar para ayudar al canal a llegar a más personas. Si aún no vieron el video anterior, les recomiendo verlo, así como los singles de las chicas y la historia de Luna 1/3, la historia de Odd Eye Circle y la historia de YYXY. Nos vemos en la próxima.